Bienvenidos a Historia al Instante, este programa historiográfico en el cual nos volcamos a la historia nacional y mundial. Acuérdense en que nos pueden encontrar por esta plataforma, como también nos pueden encontrar en TikTok y en nuestro canal de WhatsApp, donde está la info más actualizada sobre historia. Hoy vamos a estar haciendo un programa especial sobre la filosofía porque desde Historia al Instante creemos que el aporte filosófico a lo largo de la historia de la humanidad ha llevado a las grandes transformaciones históricas. Por eso hoy, en esta primera parte de Historia de la Filosofía, vamos a tratar de preguntarnos y debatir también en este podcast sobre cómo la filosofía fue implementándose a lo largo del tiempo. Vamos a usarnos sobre el hombre, ¿no? Cuando hablamos de hombre, hablamos de mujer y de hombre, ¿no? El hombre como humano, ¿no? Como sujeto. Y tenemos que mencionar que el hombre es probablemente el único ser capaz de detenerse frente a la realidad y preguntarse por su significado. Mientras los demás seres vivos, porque el ser humano no es solo el ser vivo que vive en la Tierra, sino que se compone de otra diversidad, de otras razas de seres vivos, van a los demás, o sea, seres vivos que no sea de la especie humana, van a responder al impulso de la naturaleza y van a satisfacer las necesidades propias de su existencia. En cambio, el sujeto, el hombre, parece impulsado por una inquietud diferente, mucho más profunda y más exigente, en la cual la necesidad de comprender no le basta vivir, sino que necesita saber por qué vive. No le alcanza con contemplar el mundo, sino que desea descubrir el origen de cuánto existe, porque el sentido de las cosas y las razones últimas son de su propia existencia. Por eso tenemos que decir que esta inclinación no constituye una curiosidad pasajera ni un rasgo adquirido por la educación, sino que forma una parte de la naturaleza humana. ¿Por qué les digo esto? Desde la infancia, antes inclusivo de comprender el alcance de sus propias preguntas, el hombre comienza a interrogar cuanto lo rodea. Pregunta por el nombre de las cosas, por sus causas, por su funcionamiento y por su finalidad, ¿no? Esa actitud, aparentemente sencilla, cierra una de las características más extraordinarias de nuestra especie, que es la inteligencia, que no se conforma con percibir la realidad, sino que intenta comprenderla. Aquellas palabras no describen únicamente inclinación intelectual. En ellas se encuentran resumida una de las experiencias fundamentales de toda la humanidad. A ver, conocer no significa acumular datos ni conservar información. El verdadero conocimiento supone descubrir el origen que existe detrás de los hechos, reconocer las causas que producen los acontecimientos y comprender la unidad que da sentido. Allí es donde comienza la filosofía, pero también la ciencia, el derecho, la política, la historia y toda manifestación superior de la cultura. La historia de la humanidad puede leerse desde múltiples perspectivas. Puede estudiarse como la sucesión de guerras, de imperios, de revoluciones, de transformaciones económicas, etcétera, ¿no? Pero puede analizarse a través del desarrollo de las instituciones, del arte o de la religión. Pero, sin embargo, existe una manera menos frecuente, aunque quizás más profunda, de comprenderla, ¿no? Que es contemplar la historia como el lento desarrollo del pensamiento humano. Porque de cada gran transformación histórica hubo una transformación intelectual, más allá, o sea, de estas cuestiones que habíamos mencionado. Pueden, la historia de la humanidad se puede leer de múltiples perspectivas, bueno, también se puede contemplar la historia como el lento desarrollo del pensamiento. Porque de cada gran transformación histórica hubo una transformación intelectual. A ver, por ejemplo, antes de modificarse las leyes, cambiaron las ideas acerca de la justicia. Antes de renovarse las instituciones,
cambió la manera de comprender al hombre. Porque antes de que aparecieran nuevas formas de organización política, surgieron nuevas concepciones sobre la libertad, la autoridad o el bien común. Los hechos van a ocupar las páginas de los libros de la historia y las ideas muchas veces van a ser silenciosas o invisibles, porque son las que explican por qué esos hechos ocurrieron. Por eso cuando observamos el desarrollo de las civilizaciones y advertimos que ninguna alcanzó verdaderamente grandeza única por la fuerza de sus ejercicios o por la abundancia de sus riquezas, las sociedades que dejaron una huella perdurable fueron aquellas que supieron cultivar la inteligencia, valorar el conocimiento y transmitir una determinada concepción del hombre y del mundo. Las piedras con las que se construyeron templos, bibliotecas, universidades, podían deteriorarse con el paso de los siglos. Las ideas, en cambio, constituían viajando de generación en generación, moldeando culturas enteras, mucho después de haber desaparecido quienes las formularon, ¿no? O sea, las ideas perduraron, por así decirlo en pocas palabras. Quizás donde se acumulaba ese conocimiento de ideas eran destruidos por diferentes sucesos históricos, las ideas siguieron a pesar de eso. Por eso hoy en día podemos encontrar y hablar de estas cuestiones que estamos mencionando en este podcast. Pensar históricamente exige reconocer esa dimensión invisible de los acontecimientos. Ninguna época nace de la nada. Cada generación recibe una herencia intelectual formada por creencias, principios, costumbres y formas de comprender la realidad. Algunas son aceptadas, otras corregidas, otras van a ser rechazadas. Pero, sin embargo, incluso aquellas que se combaten continúan influyendo sobre quienes intentan superarlo. Porque la historia del pensamiento no avanza mediante rupturas absolutas, sino mediante un diálogo permanente entre el pasado y el presente. Esta continuidad resulta particularmente visible cuando recorremos la historia de la filosofía. Los problemas que preocuparon a los primeros pensadores no desaparecieron con el paso de los siglos. Cambiaron las respuestas, se perfeccionaron los métodos, surgieron nuevas preguntas. Preguntas como, ¿existe un orden en la naturaleza? ¿Puede el hombre conocer la verdad? ¿Qué distingue el bien del mal? ¿Qué significa actuar con justicia? ¿Qué lugar ocupa la libertad? Entre otras. Por eso cada generación volvió sobre estas preguntas porque descubrió que ninguna sociedad puede vivir mucho tiempo ignorándolas. No debe sorprender que la filosofía haya nacido de una experiencia profundamente humana. Uno de los autores pilares de la filosofía, como Aristóteles, afirmaba que los hombres comenzaron a filosofar movidos por la admiración. Aquello que parecía evidente dejó de ser suficiente. El cielo, las estaciones, el nacimiento, la muerte, el movimiento de los astros, el orden de la naturaleza, la propia existencia, despertaron una inquietud que ninguna explicación inmediata lograba satisfacer. La admiración abrió el camino a la pregunta condujo a la investigación y la investigación dio origen al pensamiento filosófico. Sin embargo, sería un error imaginar que la filosofía apareció en un mundo desprovisto de explicaciones. Mucho antes del nacimiento de los filósofos que vamos a hablar, los pueblos antiguos habían elaborado respuestas acerca del origen del universo, de los fenómenos naturales y del destino del hombre. Esas respuestas adoptaron la forma de relatos transmitidos de generación en generación, profundamente ligados a la religión, a la poesía o a las tradiciones de cada cultura. Los conocemos con el nombre de mitos. Durante mucho tiempo, la palabra mito fue utilizada como un sinónimo de ficción o de relato falso. Pero esa interpretación resulta insuficiente y, en cierto modo, injusta con las antiguas civilizaciones. Para los pueblos del mundo antiguo, el mito no era una invención destinada a engañar, sino una forma de expresar aquello que todavía no podía explicarse mediante un razonamiento sistemático. Por eso los mitos procuraban responder las grandes preguntas de la existencia recurriendo a imágenes, símbolos, narraciones cargadas de significado religioso, y estos constituían un esfuerzo sincero por comprender el mundo, aun cuando los instrumentos intelectuales disponibles fueran distintos de los que posteriormente desarrollaría la filosofía. Por eso, comprender esta realidad resulta indispensable para entender el nacimiento del pensamiento occidental. La filosofía no apareció destruyendo completamente el mito, sino transformándolo en la manera de formular las preguntas y de buscar esas respuestas. Poco a poco, esto va a comenzar a abrirse
y va a dar camino a una nueva actitud intelectual. La convicción de que la realidad podía ser investigada mediante la razón, que los argumentos debían apoyarse en fundamentos y que toda afirmación debía sostenerse al examen crítico del pensamiento. Aquella transformación que comenzó discretamente en las ciudades griegas de Asia Menor se va a dar durante el siglo VII antes de Cristo. Por eso fue allí donde algunos hombres decidieron buscar el principio de todas las cosas sin recurrir exclusivamente a las antiguas tradiciones. No rechazaron el pasado por simple rebeldía, sino que comprendieron más bien que la inteligencia poseía una capacidad extraordinaria para descubrir el orden de la naturaleza. Por eso con ese paso comenzó una de las aventuras intelectuales, desde mi punto de vista, más fecundadas de la historia humana. Porque por primera vez el hombre intentó explicar el universo apelando principalmente a la observación, al razonamiento y a la discusión racional. El paso del mito a lo que vamos a denominar logos no significó únicamente el nacimiento de la filosofía, sino que representó el nacimiento de una nueva confianza en la razón humana. Confianza que, con el correr de los siglos, haría posible el desarrollo de la lógica, de las ciencias y de la buena parte de las instituciones intelectuales que todavía sostienen nuestra civilización. Antes de seguir, no se olviden de suscribirse a Historia al Instante, activar la campanita para tener las mejores notificaciones de los videos que vamos subiendo semana tras semana, para también seguirnos a través de nuestro canal de WhatsApp, donde vas a encontrar información día a día de los mejores acontecimientos históricos, sobre la nueva información también que vamos dando en las diferentes redes, y a través de nuestros videos más cortos sobre historia en la plataforma de TikTok también. Y no olviden de darle me gusta a este video y a los contenidos de Historia al Instante. En las ciudades griegas de Jonia, por ejemplo, donde va ahí a comenzar a gestarse una de las transformaciones intelectuales más profundas de toda la historia, a primera vista, nada iba a hacer suponer que aquellas pequeñas ciudades abiertas al comercio marítimo y al contacto con diversas culturas iban a estar destinadas a convertirse en el escenario donde nacería una nueva forma de comprender el universo. Precisamente esa apertura al intercambio de conocimiento, costumbre y experiencia favoreció al surgimiento de un ambiente propicio para la reflexión. La antigua Grecia, el cónclave que tenía sobre el comercio en esa zona, va a traer también diferentes pensamientos de diferentes culturas, ¿no? También oriental, también de lo que se venía dando quizás a menor medida occidental, ¿no? Etcétera, ¿no? En Grecia, el hombre va a comenzar a preguntarse si la naturaleza obedecía a un orden que podría ser conocido mediante la razón. No se trató de un cambio repentino ni de una ruptura absoluta con el pasado. A ver, durante siglos las antiguas tradiciones continuaron coexistiendo con las primeras explicaciones racionales. Pero poco a poco comenzó a imponerse una idea revolucionaria para aquellos tiempos, que si el universo posee un orden, ese orden puede ser descubierto por la inteligencia humana. Esta confianza en la razón constituye probablemente uno de los mayores legados de la civilización griega. Por eso es tan importante Grecia. Los primeros filósofos no disponían de instrumentos científicos, ni de laboratorios, ni de ciertas tecnologías. Tampoco contaban con siglos de investigaciones acumuladas. Acuérdense que, como habíamos empezado este podcast, a mencionar que siempre estuvo la curiosidad del ser humano sobre su nacimiento, sobre dónde surgió, y que no habían sido contestadas aún. Por eso mucho menos había ciertos tipos de investigación acumuladas. Quizás era más relativo oralmente lo que el conocimiento, más que la acumulación de bibliotecas o centros específicos que desarrollaban cierto conocimiento. Estaba por hacerse. Y su única herramienta era, como mencionamos, la inteligencia. Porque precisamente por ello sus preguntas adquirieron un valor extraordinario, en la cual no buscaban describir simplemente los fenómenos visibles de la naturaleza, sino que pretendían descubrir algo que permanecía constante detrás de la multiplicidad de estas cosas, ¿no? Se preguntaban cuál era el principio del que procedían toda la realidad, que explicaba el movimiento del universo y por qué, y a pesar de los cambios permanentes, el mundo conservaba cierto orden. Los griegos a ese principio lo van a llamar arche, palabra que puede traducirse como origen, principio, fundamento, donde la búsqueda de esto va a marcar el nacimiento de la investigación filosófica. Porque ya no bastaba afirmar que los dioses intervenían directamente en cada acontecimiento de la naturaleza y listo. Era necesario descubrir si existía un principio racional capaz de explicar el conjunto de la realidad. Por eso en ese contexto va a aparecer la figura de Tales de Mileto, considerado tradicionalmente el primer filósofo de Occidente, no porque haya sido el primer hombre inteligente ni el primero en formular preguntas, sino porque inauguró un modo completamente nuevo de responderlas. Tales sostuvo
que el agua constituía el principio de todas las cosas. Hoy sabemos que esa afirmación resulta obviamente insuficiente desde todo punto de vista científico, pero juzgarla únicamente por su conclusión sería desconocer su verdadero valor histórico. Por eso en Historia del Instante, lo verdaderamente importante no fue la respuesta que ofreció, sino el método que empezó a utilizar Tales. Por primera vez, alguien intentaba explicar el universo apelando a un principio natural y no exclusivamente a un relato mítico que se daba más de boca en boca. Esta perspectiva de cambio modificó para siempre el destino del pensamiento. A partir de entonces, cada respuesta podía ser discutida, corregida o reemplazada por otra mejor fundada. La verdad dejaba de depender únicamente de la autoridad de una tradición y comenzaba a buscarse mediante el diálogo y el razonamiento. Los discípulos y continuadores de Tales profundizaron esa búsqueda. Un ejemplo de ello fue Anaximandro, que sostuvo que el origen de todas las cosas no podía identificarse con un elemento concreto de la naturaleza, sino con una realidad indeterminada e infinita, a lo que llamó apeiron. Con ello, dio un paso decisivo hacia un pensamiento más abstracto. Ya no buscaba una sustancia visible, sino un principio que explicara racionalmente la diversidad del universo. Poco después, Anaximanes propuso que el aire constituía el principio común de todas las cosas. Al igual que Talex y Anaximandro, su interés no residía simplemente en identificar un elemento material, sino en descubrir una explicación unitaria para la totalidad de la naturaleza. Estos tres autores van a compartir una misma convicción, que es que el universo no era un conjunto caótico de acontecimientos aislados, sino una realidad ordenada que podía comprenderse mediante la razón. Por eso, otras escuelas filosóficas iban a comenzar a ampliar el horizonte del pensamiento. Ahí va a salir un personaje como Pitágoras y sus discípulos que van a descubrir en los números una estructura capaz de explicar la armonía del cosmos. Pero para ello, la realidad no era únicamente materia, sino que poseía también un orden matemático que podía ser conocido por la inteligencia. Aquella intuición ejercía una influencia inmensa sobre el desarrollo posterior de la filosofía y de la ciencia, hasta el punto de que todavía hoy las matemáticas constituyen uno de los lenguajes fundamentales para describir el universo. Pero la historia del pensamiento nunca avanza sin controversia. Mientras algunos filósofos buscaban el principio permanente de todas las cosas, otros comenzaron a preguntarse por ese cambio. Fue entonces cuando van a aparecer dos figuras destinadas a protagonizar uno de los debates más influyentes de la filosofía antigua. Heráclito va a observar la realidad y veía movimiento. Y él decía que nada parecía idéntico a sí mismo, sino que todo nacía, cambiaba y desaparecía. Que el universo era un proceso continuo de transformación. Él decía que nadie puede bañarse dos veces en las mismas aguas, porque mientras el hombre permanece, el río ya había cambiado. O sea, uno no se va a bañar, se va a meter al agua, va a salir y a los 10 minutos se va a meter y va a seguir siendo el mismo, porque el caudal del agua corre y bueno, y se dan diferentes complejidades, ¿no? El cambio no era una excepción, sino que constituía una ley de la misma naturaleza, ¿no? Eh, por eso, muy distinta fue la posición, por ejemplo, de Parménides de Elea. Allí donde Heráclito veía transformaciones permanentes, Parménides va a descubrir estabilidad. Sostenía que el ser es y el ser no es. Por eso, en consecuencia, el verdadero ser no podía nacer, desaparecer ni transformarse, porque todo cambio implicaría dejar de ser aquello que era para convertirse en otra cosa. Por eso podemos ver desde esta perspectiva el movimiento y la multiplicidad que permanecían más bien al ámbito de las apariencias que al de la realidad última. Por eso podemos observar que a primera vista ambas posiciones parecen irreconocibles, pero sin embargo, eh, precisamente esa oposición obligó a la filosofía a desarrollar un nivel de reflexión mucho más profundo, donde la inteligencia comenzó a descubrir que no bastaba observar la realidad, sino que era necesario analizar cuidadosamente los conceptos utilizados para descubrirla. Así van a ser el ejercicio sistemático de la argumentación racional, ¿no? Este debate obviamente no quedó encerrado en la antigüedad, por el contrario, acompañó durante siglos el desarrollo de la metafísica, de la ciencia y de la lógica, con preguntas como qué cambia, qué permanece, qué significa existir, o cómo distinguir la apariencia de la realidad, van a continuar reapareciendo una y otra vez en la historia del pensamiento. Que hasta ese momento la filosofía había dirigido principalmente su mirada hacia la naturaleza, ¿no? eh, ya que, bueno, el universo constituía el gran problema que ocupaba a los pensadores griegos.
Pero muy pronto esa atención iba a comenzar a desplazarse hacia otro objeto de estudio todavía más complejo y fascinante que iba a ser el propio hombre, ¿no? Por eso ahí vamos a encontrar la aparición de Sócrates, en el cual marcó uno de los momentos decisivos de la historia de la filosofía. Si los primeros pensadores habían dirigido su mirada principalmente hacia la naturaleza y habían intentado descubrir el principio del universo, Sócrates comprendió que existía una cuestión todavía más urgente. Él decía que el hombre debía aprender a conocerse a sí mismo. Por eso con él la filosofía dejó de preguntarse exclusivamente por el cosmos para interrogar la conciencia, la conducta y el sentido mismo de la vida humana. Este cambio no significó abandonar el estudio de la naturaleza, sino que significó reconocer que ninguna explicación del universo tendría verdadero valor si el hombre desconocía quién era, cómo debía vivir y de qué manera podía distinguir el bien del mal. La célebre inscripción del templo de Apolo de Delfos, que dice, conócete a ti mismo, adquirió en Sócrates un significado completamente nuevo, porque no se trataba de una invitación a la simple introspección, sino al ejercicio permanente de la razón sobre la propia existencia. Allí Sócrates no dejó ninguna obra escrita. Esto también hay que ponerlo a pensar, porque todo lo que sabemos acerca de él proviene principalmente de los diálogos de Platón, ¿no? Un discípulo de él de aquellos tiempos, de algunos testimonios de Genofonte y de las referencias de Aristóteles también. Eh, por eso cabe destacar que este hecho, lejos de disminuir su importancia, contribuyó a convertir su figura en uno de los grandes símbolos de la filosofía. Su enseñanza no se desarrolló en una escuela cerrada ni en una biblioteca, sino que se desarrolló caminando por las calles de Atenas, dialogando con artesanos y soldados, comerciantes, jóvenes, etcétera, ¿no? Porque él creía que la verdad no nacía de un discurso impuesto por la autoridad, sino del diálogo sincero entre las personas dispuestas a examinar críticamente sus propias ideas. Eh, Volvemos a reiterar, ¿no? Su método consistía en formular preguntas, preguntas sencillas, en apariencia, pero capaces de poner en evidencia las contradicciones del pensamiento. Cuando alguien afirmaba saber qué era la justicia, el valor o la virtud, Sócrates no respondía inmediatamente, sino que preguntaba, invitaba a definir los conceptos, a justificar las afirmaciones y a explicar cuidadosamente las consecuencias de cada respuesta. Por eso muchas veces quien creía poseer certezas descubrieron que apenas tenían opciones poco reflexionadas como las tenía Sócrates, ¿no? Esta actitud encerraba una enseñanza que continúa siendo plenamente actual en afirmar. Consiste sobre todo en justificar aquello que se afirma. Por eso la inteligencia va a alcanzar una madurez cuando aprende a reconocer diferencias entre la opinión y un conocimiento fundado. En ese sentido, Sócrates enseñó que la ignorancia más peligrosa no es la de quien reconoce no saber, sino la de quien cree saber aquello que en la realidad desconoce, ¿no? Es algo muy, muy, muy lindo esto que Sócrates eh, plantea, ¿no? Por eso no resulta extraño que semejante manera de filosofar despertara ciertas resistencias en aquellos tiempos. En una ciudad orgullosa de sus tradiciones y profundamente afectada por conflictos políticos que se habían atravesado los gobiernos de Grecia. Las preguntas que llevó a Sócrates llegó a incomodar a muchos pertenecientes al gobierno de Grecia, por lo cual finalmente fue acusado de corromper a la juventud y de no respetar a los dioses de la ciudad. Él va a ir encaminado a un juicio en el cual eh, va a culminar con una condena constituyente que va a unir uno de los episodios más significativos de la historia del pensamiento, no solo por la injusticia de la sentencia, sino porque puso de manifiesto el conflicto permanente entre el poder y la libertad de pensar, ¿no? Y que también iba a quedar, eh, podemos a ver, mencionarlo desde mi parte, como un mártir al bueno, llevar la muerte de Sócrates, en el cual no va a significar el fracaso de la filosofía, sino por el contrario, transformó su vida en un testimonio de fidelidad a la verdad y a la propia conciencia. Por eso su figura va a continuar inspirando generaciones enteras de pensadores hasta el día de hoy, convirtiéndose en el símbolo de la integridad intelectual y del compromiso con la búsqueda racional del conocimiento. Entre quienes recogieron esa herencia se encontraban Platón, discípulo más célebre de Sócrates,
en el cual la influencia de Sócrates hacia Platón fue tan profunda que resulta prácticamente imposible comprender la obra del discípulo sin tener precedente la figura de este maestro. Sin embargo, Platón ya no se limitó a conservar sus enseñanzas, sino que las desarrolló, las organizó y las constituyó a uno de los sistemas filósofos más influyentes de toda la historia occidental. eh, Platón va a comprender que el conocimiento humano no podía reducirse únicamente a la experiencia sensible, sino que los sentidos muestran una realidad cambiante, múltiple e imperfecta. La inteligencia es capaz de descubrir principios universales que permanecen estables más allá de las transformaciones del mundo material. A partir de esta reflexión, elaboró su conocida teoría de las ideas. Según él, las ideas, en las cuales las realidades sensibles participan imperfectamente de modelos eternos e inmutables, Platón comprendió que el conocimiento humano no podía reducirse únicamente a la experiencia sensible. Los sentidos muestran una realidad cambiante, múltiple e imperfecta, que sin embargo la inteligencia es capaz de descubrir principios universales que permanecen estables más allá de las transformaciones del mundo material. A partir de esta reflexión, elaboró su conocida teoría de las ideas, que según él, su verdadero valor reside en haber planteado una cuestión decisiva, en la cual la verdad no depende exclusivamente de aquello que perciben los sentidos, sino que exige un esfuerzo racional capaz de superar las apariencias. Entre los logros grandes de Platón fue fundar la Academia, una institución que suele considerarse en uno de los antecedentes más importantes de las futuras universidades, donde allí el conocimiento dejó de ser únicamente el resultado de conversaciones ocasionales para convertirse en objeto de estudio sistemático. Filosofía, matemática, política y entre otras, comenzaron a integrarse dentro de un mismo proyecto intelectual, convencido de que toda forma auténtica de conocimiento contribuye al perfeccionamiento del hombre. No obstante, ahí va a ser Aristóteles quien otorgaría al pensamiento occidental muchas de las herramientas intelectuales que todavía hoy utilizamos. Aristóteles va a ser discípulo de Platón durante cerca de 20 años, donde va a desarrollar posteriormente un camino propio que ejercía una influencia extraordinaria sobre la filosofía, la ciencia y la lógica. Aristóteles poseía una capacidad excepcional para observar, calificar y ordenar la realidad. Allí donde otros veían una sucesión de problemas aislados, él descubría relaciones, principios y causas en ellos. Comprendió que el pensamiento necesitaba reglas para razonar correctamente y dedicó buena parte de su obra a estudiar esas reglas. Por ello la tradición lo reconoce como el gran sistematizador de la lógica. Por eso la importancia de Aristóteles no reside únicamente en las respuestas que ofreció, sino en el método que desarrolló. Enseñó que conocer implicaba definir con precisión los conceptos, formular juicios correctos, construir razonamientos válidos, etc. Entre otras palabras, vamos a decir que mostró que la inteligencia no alcanzaba la verdad de manera desconcertada, sino mediante un proceso que puede estudiarse, aprenderse y perfeccionar. Esta intuición constituye uno de los fundamentos sobre los cuales se edificará el desarrollo de los capítulos siguientes. Por eso, para terminar esta parte sobre la historia de la filosofía, resulta difícil exagerar la influencia ejercida por estos tres hombres sobre la historia occidental. Por un lado, vemos cómo Sócrates enseñó a preguntar, cómo Platón elaboró la mirada hacia los grandes problemas del conocimiento y de la justicia, y donde por el final Aristóteles proporcionó los instrumentos intelectuales para pensar con rigor. Juntos van a dar forma a una tradición filosófica cuya influencia atravesó el mundo antiguo, en la cual fue asumida por el pensamiento cristiano e inspiró el nacimiento de las universidades medievales, luego en Occidente, y donde hoy en día sigue presente, obviamente de maneras diversas, en una buena parte de la reflexión contemporánea, ¿no? En la segunda parte vamos a hablar ya un poquito más adentrado ya al final de esta filosofía griega y ya va a ver cómo se intersecta el mundo medieval, el mundo del cristianismo y el mundo del imperio romano también, acompañado entre los tres, y cómo iba a empezar a confluir otro tipo de pensamiento en la filosofía, tomando estos últimos tres grandes autores que habíamos mencionado, Sócrates, Platón y Aristóteles, y cómo
se va a dar una filosofía muy diversa ya, igual como habíamos mencionado en estos autores, se va a correr el universo y el estado de naturaleza y o sea, el cosmos para dar entrada ya de lleno al razonamiento humano. Espero que les haya gustado este video. No dejen de suscribirse, dejarle like a este video. Esperamos llegar a más de los 500 suscriptores en este canal. Así que bueno, espero que nos puedan acompañar tanto en YouTube, TikTok y nuestro canal de WhatsApp que es Historia Distante. Gracias por acompañarnos como siempre.